Bienvenidos a mi canal una vez más. Es un placer enorme tenerlos aquí. Hoy, como ya habrán visto en el título, prepárense porque esto es un notición. Y digo notición porque es un bombazo de proporciones épicas. Literalmente un bombazo que ha explotado en el mundo del entretenimiento y específicamente en el universo turco, que a muchos nos tiene completamente enganchados, con el corazón latiendo a 1000 por hora y las redes sociales ardiendo en llamas. Sí, amigos y amigas. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el gran escándalo, en el acontecimiento que ha dejado a todos boquiabiertos, en la noticia que ha provocado un terremoto en el corazón de los fans, la impactante noticia de Hande y Kerem. Para los que no me conocen, soy una fan empedernida de las series turcas, y en especial, de las novelas turcas con Hande Erçel y Kerem Bürsin. Soy de esas que se saben los diálogos de memoria. Y por supuesto sigo cada uno de sus pasos, cada rumor, cada foto, cada like. Soy como una paparazzi aficionada, pero con mucho amor y respeto. Y cuando me enteré de esto, no lo podía creer. Tuve que sentarme, respirar hondo, tomar un vaso de agua, y decir, ok, necesito compartir esto con el mundo. Necesito contárselo a mis suscriptores. Necesito analizarlo, debatirlo y gritarlo a los cuatro vientos. Así que en este vídeo vamos a desmenuzar todo. Absolutamente todo. Vamos a analizar cada detalle, cada pista, cada rumor, cada indicio que se nos ha presentado. Vamos a explorar las sombras y las luces, las verdades y las especulaciones. Y lo más importante, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. ¿Están listos para el chisme? Porque yo estoy lista. Listísima. Con mi libreta de apuntes, mi café humeante y mi espíritu de detective aficionado, vamos a sumergirnos de lleno en la noticia bomba, a explorar qué ha sucedido, qué se dice, y qué implicaciones podría tener para el futuro de Hande y Kerem, tanto en sus carreras profesionales como, ¡ay, Dios mío!, en sus vidas personales. Y por supuesto vamos a repasar un poco su historia, porque, como todos sabemos, la historia de Hande y Kerem es toda una telenovela turca digna de premio. Pero antes de empezar a meternos de lleno en el meollo del asunto, y esto es muy importante si eres nuevo por aquí, o si ya me conoces y aún no lo has hecho, no te lo pienses más. Suscríbete al canal. ¿Por qué? Porque aquí encontrarás todo el contenido que necesitas sobre tus series turcas favoritas, desde análisis detallados hasta chismes jugosos y entrevistas exclusivas. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo como este. Así, serás el primero en enterarte de las últimas novedades y podrás unirte a la conversación en tiempo real. Y por supuesto, déjame un like si te gustan este tipo de contenidos, si te gusta mi análisis, si disfrutas de mis locuras y de mi pasión por este mundo. Me ayuda muchísimo. Es como un abrazo virtual que me da fuerzas para seguir adelante. Así que suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo. Y ahora sí, con toda la emoción del mundo, vamos con el chisme. La fecha 15 de septiembre de 2025. Anoten esa fecha en sus calendarios, grábenla en sus memorias, tatúenla en sus corazones, porque es una fecha que, al menos para los fanáticos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quedará grabada en la memoria para siempre. ¿Por qué? Porque fue el día en que la noticia explotó. Fue el día en que el mundo, o al menos el universo turco fan, se paralizó por completo. Y no me refiero a una explosión literal, aunque a veces, cuando uno se enfrenta a estos bombazos, siente que sí, que la cabeza le va a estallar. Me refiero a la explosión mediática, a la avalancha de información que inundó las redes sociales, los medios de comunicación, los portales de noticias, los grupos de fans y hasta las conversaciones en el supermercado, en la peluquería y en la parada del autobús. La noticia, en resumen, y aquí es donde respiramos hondo y nos preparamos para lo inevitable, es que Hande y Kerem sorprendieron a todos. Nos tomaron por sorpresa. Nos dejaron con la boca abierta. ¿Pero cómo? ¿Con qué? ¿Qué pasó para que esta noticia se convirtiera en la comidilla de todos los foros y grupos de fans? Bueno, la información que circuló ese día, y que aún se debate, se rumorea, se analiza y se interpreta de 1000 maneras diferentes, es tremenda. Es de esas noticias que te hacen replantearte todo, que te hacen cuestionarte tus propias creencias, que te hacen soñar despierto y a la vez temblar de miedo. Para entender bien la magnitud de la noticia, y para los que quizás no están tan metidos en el mundillo turco, o para aquellos que recién se suman a esta apasionante afición, hagamos un breve resumen de quiénes son Hande Erçel y Kerem Bürsin.
Es importante conocer a los protagonistas para entender el drama, ¿no? Hande Erçel es una actriz turca, una de las más queridas y reconocidas en el país y en el mundo. Es conocida por su belleza, que es innegable, su carisma arrollador, que enamora a cualquiera, y por supuesto por su talento interpretativo. No hay duda de que Hande es una estrella. Ha protagonizado varias series muy exitosas, que la han consagrado como una de las grandes del momento, pero fue su papel en Love is in the Air, la serie que nos robó el corazón a todos, la que la catapultó a la fama internacional. Ahí interpretando a Eda Yildiz, una joven soñadora y luchadora, que se enfrentaba a las adversidades con una sonrisa, conquistó corazones en todo el mundo. Su interpretación, llena de matices y emociones, la convirtió en un ícono para muchas mujeres. Eda, con su fuerza, su dulzura y su espíritu indomable, se convirtió en un personaje inolvidable. Y por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, también actor, productor y modelo turco, un hombre multifacético y talentoso que ha conquistado a millones con su encanto y su profesionalismo. Conocido por su atractivo físico, que es innegable, su profesionalismo impecable, que lo convierte en un actor de primer nivel, y por supuesto por su interpretación de Serkan Bolat en Adivinen. Exacto. Love is in the Air. Kerem, con su carisma, su talento innato y su mirada penetrante, se convirtió en uno de los galanes más codiciados del momento. Su interpretación de Serkan Bolat, un arquitecto brillante y emocionalmente reservado, nos hizo reír, llorar y suspirar. Su química con Hande era palpable, explosiva, y se transmitía a través de la pantalla. Y aquí es donde la historia se pone interesante, donde la realidad supera la ficción, donde los sueños se hacen realidad, o al menos, eso es lo que creíamos. Porque en la serie Hande y Kerem interpretaron a una pareja que terminó enamorándose en la vida real. Sí, señores, el flechazo traspasó la pantalla. La química que veíamos en Love is in the Air no era solo actuación. Era real. Los rumores comenzaron a circular, las fotos juntos en eventos, en vacaciones, en momentos cotidianos, aumentaron a medida que pasaba el tiempo, y finalmente confirmaron su relación. Para los fans, fue como un sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, a Hande y Kerem, juntos, enamorados, radiantes de felicidad, era perfecto. Era la culminación de una historia de amor que había cautivado a millones. Era la prueba de que los sueños, a veces, se cumplen. Su relación fue bastante pública. Compartían fotos en sus redes sociales, vídeos mostrando su día a día, mensajes románticos que hacían suspirar a sus seguidores. Se mostraban enamoradísimos, felices, cómplices. Se notaba que estaban disfrutando de cada momento juntos. Y por supuesto, esto alimentaba aún más la pasión por la serie, la euforia de los fans, la esperanza de que su historia de amor, como la de Eda y Serkan, fuera eterna. Parecía que todo era idílico, que la felicidad era la única constante, hasta que un día, sorpresa. Un balde de agua fría. Anunciaron su separación. La noticia de la separación, en su momento, también causó un gran revuelo. Los fans, que habían celebrado su amor con tanta alegría, se sintieron devastados. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión. Todos se preguntaban qué había pasado. ¿Qué había salido mal? ¿Por qué el amor, que parecía tan fuerte y duradero, se había terminado? Se especuló con diferentes razones, desde incompatibilidades de agenda hasta diferencias personales, pero ninguno de los dos dio una explicación clara y concisa. Simplemente se separaron. Para los fans, fue como el final de una telenovela que amábamos, con un final abrupto y doloroso. Y aquí es donde entramos en el contexto de la noticia que nos ocupa, en el terreno donde la historia da un giro inesperado. Después de su separación, ambos siguieron sus carreras. Hande con nuevos proyectos que demostraban su versatilidad y su crecimiento como actriz, como películas, series y campañas publicitarias. Kerem con sus propias iniciativas, explorando facetas como la producción y la actuación en otros idiomas. Parecía que cada uno había seguido su camino, que la vida los había llevado por senderos diferentes, y que lo suyo, su historia de amor, era pasado. El tiempo, como suele suceder, había borrado las huellas del pasado, al menos en la superficie. Pero aquí viene el pero que cambió todo. El pero que nos hizo saltar del sofá. El pero que nos dejó sin aliento. La noticia del 15 de septiembre de 2025, como ya dije, fue impactante. Y lo que se dice, lo que se rumorea, lo que se susurra en los corrillos de la farándula, es que
Ande y Kerem fueron vistos juntos. Y no me refiero a un saludo fugaz en un evento público, a una foto robada en una alfombra roja. Me refiero a una situación más íntima. A un reencuentro que podría significar mucho más que una simple coincidencia. Las fotos que supuestamente se filtraron a los medios y que se difundieron como pólvora por las redes sociales, ¿mostraban a Ande y Kerem juntos? ¿Reconciliados? ¿En una cita romántica? ¿En un ambiente íntimo y privado? Los detalles son un poco difusos, un poco borrosos, un poco enigmáticos, ya que la información se ha manejado con cautela, con cuidado, con el misterio propio de estas situaciones. Pero lo que sí es cierto, lo que es innegable, lo que es el detonante de toda esta locura, es que a partir de esas fotos, se desató la locura. Las redes sociales explotaron como una supernova. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se dispararon, convirtiéndose en tendencia mundial. Los foros de discusión, los grupos de fans, los canales de YouTube como este, se encendieron en un debate apasionado y frenético. Los fans de Ande y Kerem enloquecieron. Las teorías, las especulaciones, las esperanzas y los miedos se mezclaron en una coctelera explosiva. ¿Era verdad? ¿Era mentira? ¿Qué estaba pasando realmente? Había una segunda oportunidad para Eda y Serkan, para Ande y Kerem. ¿Era el destino que les estaba dando una nueva oportunidad? La información que ha ido saliendo a la luz, y que debemos tomar con pinzas, por supuesto, con la cautela y la prudencia que se requiere en estos casos, sugiere que sí, que se estaban viendo. Que al menos se habían reunido. Que estaban pasando tiempo juntos. Que parecían volver a estar cerca, a conectar, a sentirse cómodos en compañía del otro. Las fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato hablan de encuentros discretos, de cenas románticas, de conversaciones profundas, de miradas cómplices. Pero como siempre la verdad es esquiva, y los detalles son difusos. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué llevó a Ande y Kerem a esta situación? ¿Qué los impulsó a retomar el contacto después de tanto tiempo? ¿Acaso el amor nunca se fue? ¿O simplemente es una estrategia de marketing bien orquestada? ¿Es un nuevo proyecto secreto que están planeando en conjunto? Las preguntas son muchas. Demasiadas. Y las respuestas por el momento son escasas. Hasta el momento ni Ande ni Kerem han confirmado ni desmentido nada. Se han mantenido en silencio, en un hermetismo que solo ha alimentado aún más las especulaciones y ha mantenido a los fans en vilo. Sus representantes tampoco han emitido ningún comunicado oficial, lo que ha sumado misterio al asunto. Este silencio, por supuesto, nos deja a nosotros, los fans, con la incertidumbre y la emoción a flor de piel, a la espera de una palabra, de una pista, de una señal que nos revele la verdad. Pero como buenos detectives aficionados, analicemos un poco las posibles razones de este reencuentro. ¿Por qué podrían estar juntos de nuevo? ¿Qué los habría llevado a tomar esta decisión? Una de las teorías más recurrentes, y la que más nos gusta a los soñadores románticos, es que el amor nunca se fue. Que a pesar de la separación, los sentimientos entre ellos seguían vivos. Que la distancia, el tiempo y las experiencias vividas en estos años les han ayudado a reflexionar, a valorar lo que tenían, y a darse cuenta de que se quieren, de que se necesitan. Esta es, sin duda, la teoría más romántica y la que más deseamos los fans. Es la que nos hace soñar con un final de cuento de hadas, con una segunda oportunidad para su amor. Otra teoría un poco más escéptica, pero también plausible, es que podría ser una estrategia publicitaria. Que Ande y Kerem podrían estar planeando un nuevo proyecto juntos. Tal vez una nueva serie, una película que los reúna en la pantalla, o incluso una campaña publicitaria que aproveche la nostalgia de los fans. Utilizar su relación, y el revuelo mediático que generan, sería una excelente manera de generar expectación, de atraer al público y de asegurar el éxito del proyecto. En el mundo del espectáculo a veces el amor y el trabajo van de la mano, y la estrategia publicitaria puede ser clave para el éxito. También existe la posibilidad, y no la descartemos, de que simplemente sean amigos. Que hayan retomado su amistad, que hayan superado los conflictos del pasado y que estén pasando tiempo juntos sin que haya nada más que eso. Que hayan madurado, que hayan aprendido a valorar la amistad que los unió en un principio, y que estén disfrutando de la compañía del otro sin presiones ni expectativas. Aunque, siendo sinceros, es la hipótesis que menos nos convence, la que menos nos hace suspirar.
Y por último, y quizás la más intrigante, es que podría ser una combinación de las anteriores. Que haya sentimientos románticos de por medio, que el amor aún exista, pero que también estén aprovechando la situación para impulsar sus carreras, para volver a la cima del éxito. En el mundo del espectáculo a veces el amor y el trabajo van de la mano, y la combinación de ambos puede ser explosiva. Pero, ¿qué implicaciones podría tener esta situación para el futuro de Hande y Kerem? ¿Qué les espera si deciden darse una segunda oportunidad, si deciden confirmar su relación, si deciden apostar por el amor? Si confirman su relación y deciden darse una segunda oportunidad, las consecuencias podrían ser muy positivas. Sus fans estarían encantados, en éxtasis, celebrando su amor como si fuera una fiesta. Su popularidad se dispararía aún más, su nombre estaría en boca de todos, y podrían volver a trabajar juntos, generando aún más éxito, más reconocimiento y por supuesto, más ingresos. Sería un triunfo, una demostración de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Pero también existen riesgos. La presión mediática podría ser muy grande. Tendrían que lidiar con los paparazzi, con los rumores constantes, con las críticas destructivas que podrían surgir, con la invasión de su privacidad. Y si la relación no funciona, si las segundas partes nunca son buenas, el fracaso sería mucho más doloroso, más público, más devastador. Si por el contrario deciden mantener el secreto y seguir negando la situación, también podrían verse afectados. Los medios de comunicación y los fans podrían sentirse decepcionados, traicionados, y la especulación no cesaría, generando un ambiente de desconfianza y desilusión. En cuanto a sus carreras profesionales, independientemente de lo que ocurra en su vida personal, Hande y Kerem seguirán siendo dos de las estrellas más importantes del mundo turco. Su talento, su profesionalismo, su popularidad y su carisma les aseguran un futuro prometedor. Ya sea juntos o por separado, seguirán cosechando éxitos. Pero por supuesto, la decisión final es suya. Son ellos quienes deben decidir qué quieren hacer con sus vidas, con sus sentimientos y con sus carreras. Son ellos quienes deben sopesar los riesgos y las recompensas, y elegir el camino que les haga más felices. Nosotros, los fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor, con la esperanza de que tomen la decisión correcta, la que les brinde paz y felicidad. Y ahora, llegamos a la parte final de este vídeo. Bueno, ¿qué les pareció toda esta información? ¿Están tan impactados, tan emocionados, tan intrigados como yo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo, que el amor ha resurgido de las cenizas? ¿O creen que es solo una estrategia de marketing, un truco publicitario para generar más interés? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes, compartir nuestras ideas y nuestras teorías. No se guarden nada. En resumen, hemos hablado sobre la impactante noticia de Hande y Kerem, que sacudió el mundo del entretenimiento turco, que nos hizo saltar del sofá y que nos ha mantenido en vilo durante días. Hemos repasado su historia, hemos analizado las posibles razones de su reencuentro, y hemos explorado las implicaciones que esto podría tener para sus carreras y sus vidas personales. Un verdadero bombazo, un terremoto emocional. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido tanto como yo, que hayan disfrutado del análisis y del chisme. No olviden dejar un like si les gustó el contenido, si compartieron mi entusiasmo y mi pasión, y compartir este vídeo con sus amigos y familiares, con todos aquellos que también son fanáticos de las series turcas y de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Estaré subiendo más noticias, chismes, análisis, entrevistas, opiniones y mucho más contenido sobre el fascinante mundo de las series turcas. Así que no se lo pierdan. Y ahora, para finalizar con el corazón latiendo a mil, con la esperanza en el alma, les dejo un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!